Bolivianas y bolivianos, en nuestra Biblia, Oseas 11:4, nos dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Cuerdas, simples cuerdas, pititas, solo pititas, uniendo a todo un pueblo armado de fervor democrático, de pasión libertaria y amor patriótico, para liberarnos del yugo opresor de una tiranía de 14 años. Los números de Oseas fueron premonición divina. A las 11 de la noche del día 11 del mes 11, el fraudulento escapó a México. Llegó a su destino a las 11 de la mañana del día siguiente. El 11 4 veces estaba escrito en Oseas. No se fue en avión. Salió catapultado por una pitita humana que nos unió durante semanas y nos debe unir para siempre. Mi homenaje a los ciudadanos que, movilizados 21 días en octubre y noviembre, le reiteramos ese rotundo no del 21F a Evo Morales, en particular a esa generación pitita que despertó, abrió los ojos, no los cierra nunca más y se ganó el derecho a construir esa Bolivia democrática que defendió en las calles. En nuestra región, sea Nicaragua o Argentina, aprendimos que librarse de un autoritarismo poderoso y corrupto es muy difícil, pero casi tan difícil es evitar que éste retorne. Por eso, este 2020 enfrentamos una elección con una disyuntiva nítida y existencial. Arrancamos un proyecto de largo aliento, de forma clara y decidida, de una nueva Bolivia, camino a nuestro tercer siglo de vida republicana, o languidecemos de forma timorata, sin visión ni firmeza, permitiendo que retorne la tiranía del 2025 para someter a la patria, como sucedió en Nicaragua con Daniel Ortega o en Argentina con Cristina Kirchner. Durante 14 años hemos venido decidiendo electoralmente en base a quién, en lugar de qué debemos hacer y cómo lograrlo. Este 2020, nuestro futuro demanda que primero conversemos de los enormes desafíos que enfrentamos, qué proponemos y cómo lo haremos, para después ver quiénes merecemos la confianza del pueblo. Por eso, voy a participar en las elecciones venideras de mayo, sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas. Espero conversar con todos los partidos y líderes que quieren asegurar que nuestra Bolivia consolide la recuperación democrática y que nunca más pongamos en riesgo nuestra libertad. Espero que logremos la máxima unidad posible. La total es quimérica, pero que se trabaje sobre la base de propuestas y credibilidad para ejecutarlas, antes que por descalificaciones u obsesiones. Conversaré con todos los que pueda y quieran, dispuesto a escuchar, a explicar y persuadir, poniendo los intereses de Bolivia siempre primero y por delante. Por la crisis del 2019, el tiempo es breve, los plazos cortos, las restricciones muchas y el desafío grande. Pongamos toda la mejor voluntad y el esfuerzo sin retaseos. Bolivia lo demanda, el futuro lo necesita y la historia nos observa. Nuestro objetivo para los próximos 5 años debe ser transformar nuestro país, ubicado en el medio de Sudamérica, en el corazón verde digital de nuestra región. Pero revisemos primero la Bolivia que nos dejan, porque los del MAS han despilfarrado la mejor herencia y coyuntura económica de nuestra historia. Nos han llenado de corrupción y ahogado en narcotráfico, han cooptado las instituciones, amordazado a la prensa, criminalizado a la oposición, han destruido parques, quemando bosques y han perseguido sañudamente a indígenas. El MAS ha sido servil a las tiranías de Castro y Maduro, avergonzando al país, replicando esas prácticas autoritarias como miembro pleno de los socios listos, criminales y corruptos del siglo XXI. El MAS recibió un país con lo que le dejamos, reservas cuantiosas de gas natural, con gasoductos construidos y contratos firmados con Argentina y Brasil, con la ley del IDH que incrementó notablemente nuestros ingresos. Así, disfrutó tener más de 5 veces los ingresos fiscales por esto y los precios internacionales ascendientes. Pero nos dejará un país con reservas gasíferas esmirriadas, contratos bilaterales expirados y enclaustrado gasíferamente. Recibieron una administración prácticamente sin deuda externa privada, bilateral
o multilateral, gracias al HIPIC que le legamos, pero nos dejarán endeudados y plagados de elefantes azules. Recibieron un país con poco narcotráfico, pero nos devuelven un chapare con coca legalizada para ese narcotráfico, mientras en Yungas se reprime a cocaleros tradicionales que son la competencia. Recibieron un país competitivo en la región, pero devuelven una economía inerme ante la invasión de productos fronterizos. Recibieron un país con funcionarios institucionales competentes, pero llenaron el gobierno de serviles incompetentes, sin mérito ni capacidad reconocida. El ejemplo más claro es el gas. Nuestro país recibió alrededor de 50.000 millones de dólares de Brasil y Argentina los últimos 20 años. De estos recursos, a Morales le llegaron alrededor del 90% y mediante costos recuperables y utilidades devolvió a las transnacionales casi 1.000 millones por año durante sus 14 años, porque no nacionalizó ni una molécula de producción gasífera. Lo mismo pasó en todos los sectores, porque los empresarios extranjeros fueron favorecidos y los nacionales maltratados. El contrato de gas con Brasil fue firmado el año 92 por el extinto ministro Herbert Müller. Los impuestos y regalías subieron a 50% gracias a la ley promulgada por Ormando Bacadíes el 2005. Todo esto a pesar de la cerrada oposición de los dirigentes masistas. Por eso basta de cuentos. El MAS es como el intransigente que se opone a un matrimonio, dinamita la iglesia cuando contraen nupcias, bloquea la clínica el día del parto y cuando nace la guagua dice, qué lindo, yo soy el padre. Cinismo total. Lo triste es que Morales disfrutó este contrato de 20 años con Brasil hasta casi el final de su larga presidencia. Ahora, con su fraude, casi nos arrebató la democracia. Con su inoperancia, nos dejó sin renovar el contrato con Brasil que tanto dinero le trajo para que lo despilfarre. Del 2006 al 2014, los ingresos crecieron raudamente. Los gastos, el despilfarro y la corrupción también, mediante adjudicaciones directas sin licitación, crecieron a la par. Desde el 2015, el precio del gas empezó a declinar, los ingresos también, pero el MAS siguió gastando sin control. Hizo esto quemando reservas internacionales del Banco Central, que descendieron casi 8.500 millones de dólares. Además, endeudándonos frenéticamente, porque hoy debemos 5 veces más que cuando empezó su gobierno. Este es el legado dispendioso de los delirios faraónicos de Evo Morales, sus museos personalistas, sus palacios suntuosos, sus viajes diarios en helicóptero, sus jets, sus aúlicos buscapegas, su publicidad incesante y su megalomanía insaciable. Salimos de un gobierno masista de insultos, despilfarro, división y corrupción. Es hora de propuestas, austeridad, unidad y transparencia. Terminó un gobierno que acusaba sin causa, sentenciaba sin juicio y linchaba a través de su prensa servil. Es hora de tener justicia independiente, libertad de prensa sin mordaza y que ser opositor no sea materia justiciable. El MAS prometió un proceso de cambio, pero su gobierno se dedicó a dividir Bolivia, someter a la patria, corromper al Estado, procesar opositores y robarse el cambio. El MAS incorporó a nuestra Bolivia al club más nefasto del hemisferio, el de las tiranías autoritarias con pretensiones eternas de Venezuela y Nicaragua, todas bajo la égida de la cuasi nonagenaria dictadura cubana en el poder desde 1959. Está claro lo que pasó en el país durante 14 años. Chávez pagaba, Cuba mandaba, Linera gobernaba, Quintana reprimía, muchos robaban y don Evo Morales discurseaba, iba a mundiales, viajaba en su flota aérea de lujo y jugaba fútbol como gobernaba. Mal. Ahora, pasemos a algunas ideas para nuestra propuesta de futuro. Lo peor del MAS fue la oportunidad perdida, la bonanza externa despilfarrada y que con su socialismo 21 nos dejaron anclados en el siglo XX. Debemos recuperar el tiempo perdido para proyectarnos hacia nuestro tercer siglo republicano con una visión clara,
La Bolivia 2025 debe ser el corazón verde digital de Sudamérica, con industrialización, producción y con una pitita como propiedad ciudadana popular. Una Bolivia con seguridad y justicia, sin narcotráfico ni corrupción. Una Bolivia con salud para todos y educación de calidad hasta titularse en universidad. Una Bolivia con proyección internacional como bastión democrático, digna y soberana, y nunca más como miembro del cartel regional de tiranos. Nuestro objetivo debe ser transformar nuestro país, ubicado en el medio de Sudamérica, el único que es parte de las 3 cuencas hidrográficas, andina, amazónica y platense, convertirlo en el corazón verde digital de nuestra región. Esa es nuestra ubicación, nuestra vocación y ese es nuestro destino. Construir este corazón verde digital necesita un programa de reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y proyección internacional. Este programa debe ser implementado en unidad, con capacidad y total firmeza. Quiero explicarles sucintamente las ideas y lineamientos que quiero discutir con ustedes estos meses, para completarlas, mejorarlas y ajustarlas. Muchas de ellas vienen de gente con la que converso y de la que escucho y aprendo mucho. Primero, toquemos el tema de reconstrucción económica. La Sudamérica de hoy es totalmente distinta a la de hace una generación. La bonanza china de este siglo benefició a todos los países en nuestra región. Las clases medias crecieron. La era tecnológica y digital llegó para quedarse. Estar en el medio de un cuerpo vacío era estar enclaustrado. Estar en el centro de un cuerpo pujante permite que nos convirtamos en el corazón vital si desarrollamos arterias, generamos y transmitimos energía o sangre limpia de manera sostenible, potenciamos nuestro litio y construimos un corazón digital y moderno, no vetusto y analógico. Las arterias son gasoductos, líneas eléctricas, fibra óptica, carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos internacionales de pasajeros y carga. Debemos hacer de nuestro país un mega canal de Panamá terrestre, conector bioceánico, para que la producción de nuestro país y la de los vecinos se integre a través de Bolivia, generando volúmenes que abaraten nuestros onerosos costos de transporte, convirtiendo a Bolivia en el centro vital en el que se generan y por el que transitan moléculas de gas, electrones de energía, datos por fibra óptica, carga y producción minera, agrícola y manufacturada. Pero el corazón debe funcionar con sangre sin colesterol, con energía limpia o de transición. Tenemos muy poco petróleo y carbón, que son contaminantes y cuyo uso calienta el planeta, derrite nuestros glaciares, nos deja sin agua en Occidente y causa sequías e inundaciones en Oriente. Nos sobran las fuentes de energía más limpias de este siglo y tenemos cerca de la mitad de las reservas de litio del mundo. La energía limpia que necesita este siglo XXI la tenemos aquí. Viene del gas que explotamos en el sur, de la geotérmica andina, de los biocombustibles de azúcar del oriente, de la hidroeléctrica de nuestras montañas, del sol que ilumina nuestro altiplano y del viento que recorre la Amazonía. Esa es nuestra gran oportunidad. Pero para ello hay que generar inversión, subir la producción de gas e integrar a Bolivia con los vecinos para convertirnos en el principal proveedor de energía limpia en ese corazón verde de nuestra Sudamérica. La región necesita esa energía limpia, que minimice la quema de líquidos y carbón, pero también necesita cada día más baterías recargables de litio en un mundo globalizado de comunicaciones, transporte y alta tecnología. Aquí podemos ser protagonistas no solo sudamericanos, sino mundiales. Prácticamente todas las baterías que utilizamos en aparatos que forman parte de nuestra vida cotidiana funcionan con litio, sean estos celulares, calculadoras, relojes, cámaras, computadoras,
iPads o tabletas, iPods para música, libros en Kindle, cortadoras de césped, vehículos, buses, camiones, drones, aviones y muchos más. Nuestro destino en este siglo XXI es convertirnos en la capital mundial de las baterías de litio. Una batería de litio para un vehículo pequeño cuesta más de $1000. Imagínense fabricar en Bolivia buena parte de las decenas de millones de baterías que requieren los autos nuevos cada año. Si tenemos casi la mitad de litio, ¿por qué no podemos exportar cerca de la mitad de las baterías? La industrialización de este último regalo de Dios se puede hacer en Bolivia y creará centenares de miles de empleos directos e indirectos en decenas de fábricas. Si en el siglo XVI Potosí fue el símbolo de la explotación colonial de la plata, en el siglo XXI Potosí con el litio será el símbolo de la integración boliviana al mundo de la modernidad, de la tecnología y la prosperidad. Pero esta vez la riqueza, los empleos y el desarrollo se quedan aquí en Bolivia. Internamente, esta visión requiere generar 3 cinturones en el país. El cinturón de litio en el occidente, el gasífero en el sudoriente y el hidroeléctrico en nuestro centro norte, agregando la generación focalizada solar, geotérmica y eólica. Esta visión solo se puede hacer realidad con empresas estatales fuertes, competitivas, bien administradas y mucho más grandes. Entel tiene que ser el corazón de las telecomunicaciones. ENDE, el corazón eléctrico, con generación hidro, solar, eólica y geotérmica. Y EPFB, el corazón gasífero. Debemos crear las grandes empresas de litio y hierro. Libol para la primera y Cibol para la siderurgia. El MAS, extrañamente, no nacionalizó los ferrocarriles, quizá porque pasaron a manos de capitales venezolanos que tienen medios de comunicación en nuestro país que aplaudieron al tirano por años. Para ser el corazón verde bioceánico se necesita un ferrocarril bioceánico. Por eso nacionalizaremos los ferrocarriles, aunque le duela a Maduro y a Evo Morales. Esta integración regional solo será posible con un Mercosur renovado, con integración real y no retórica, porque esta integración del Mercosur ahora solo funciona en la delantera de Barcelona, el único lugar donde los sudamericanos trabajamos juntos y en armonía. Pero nuestro papel es más importante todavía, porque Bolivia debe ser la bisagra de integración entre 2 colosos globales, China y Brasil, que son la segunda y novena economías del planeta. Pero no podemos exportar verde afuera y carbonizarnos por dentro. Debemos reforestar agresivamente, preservar nuestros bosques y proteger nuestros parques. En una década, todos los automóviles aquí deben funcionar a gas o con baterías de litio. El manejo de basura tiene que pasar de ser problema a oportunidad, con plantas de tratamiento de residuos que generen empleo y energía, para utilizar más del 90% y enterrar el remanente libre de tóxicos. En pleno 2020, nuestra Bolivia, corazón verde, debe ser digital. El mundo cambió para siempre el 2007, como explica Friedman, porque es el año que nació el iPhone y los celulares Android. Facebook y Twitter se globalizaron y pasaron de nuestros escritorios a nuestros bolsillos. Se popularizaron los libros digitales. Google compró y potenció YouTube. La IBM en la que trabajé creó el sistema Watson de inteligencia artificial. El mundo se transformó para siempre y no ha parado de cambiar. Con su reloj analógico en el Congreso, ese que va para atrás, el MAS nunca se percató, nuestros jóvenes sí. Por eso, la Bolivia Corazón debe tener un puerto digital latinoamericano, porque la enorme cantidad de datos, cuya generación y almacenamiento crecen exponencialmente, necesitan gigantescos centros de datos, conexiones intercontinentales de alta velocidad y fibra óptica. Y algún país en la región asumirá ese liderazgo. Ese país debemos ser nosotros. Los elefantes azules de Evo Morales en Orinoca, o en el parlamento de la difunta UNASUR en Cochabamba,
ubicados en lugares lejanos, sin utilidad práctica, serán transformados en gigantescos centros de datos para que vengan las empresas tecnológicas más grandes del mundo. A los servidores informáticos no les molesta vivir en lugares lejanos, de difícil acceso y con climas templados, les favorece. Un puerto digital es mucho más que infraestructura. Requiere un ecosistema donde Estado, universidades y sector privado trabajen de la mano para cambiar los sistemas de educación de este colegio, porque los niños, a diferencia nuestra, son nativos digitales, junto a aprendizaje de inglés hoy y mandarín mañana, además de programación desde temprana edad. Cuando yo era adolescente, había que ir a buscar el conocimiento en buenos colegios y universidades. Hoy, ese conocimiento, esa educación, están disponibles en la palma de las manos de todos nuestros jóvenes, en casi cualquier lugar de Bolivia. Si alguno piensa que esto es quimera, vayan a Cochabamba. Allí verán centenares de graduados de San Simón programando, codificando y vendiendo servicios informáticos a empresas multinacionales de calibre global. Con un gobierno que impulse una Bolivia digital, esto se puede multiplicar decenas y decenas de veces y replicarlo en todo Bolivia para hacer de nuestro país ese gran puerto digital sudamericano, al ritmo de nuestra sociedad digital, para tener un gobierno digital y que todos los servicios públicos, administrativos, bancarios, municipales, estén disponibles en el celular para poder acceder a ellos, como pedimos a domicilio, remedios o pizza. Así, con estos componentes, podemos convertir a nuestra Bolivia en el corazón verde digital del siglo XXI para nuestro tercer siglo de vida republicana. Otra propuesta que quiero discutir con ustedes es la de convertir al pueblo boliviano en el verdadero dueño de nuestras empresas nacionales. Para eso, estas nuestras empresas deben pertenecer de verdad, y no meramente en lo retórico, a los bolivianos, y no a los gobernantes de turno que saquean las empresas con taladros con sobreprecio, compras fantasmas de Entel o gigantescos costos recuperables para empresas extranjeras. Eso pasa cuando lo que es del pueblo lo maneja una rosca masista. Si las empresas son del pueblo, deben ser realmente del pueblo. ¿Cómo? Entregando una parte importante de las acciones de las empresas a cada boliviano mayor de edad, a través de títulos valor intransferibles, embargables y heredables, para generar una cultura de propiedad e inversión en todos, en particular en nuestros jóvenes. El Estado se debe reservar una participación accionaria con voto de oro para decisiones empresariales estratégicas de interés nacional. El valor inicial de una acción al arrancar este programa estaría entre 8 y 10 mil bolivianos, crecería rápidamente. Esta acción sería entregada a cada ciudadano para que de verdad seamos propietarios de lo nuestro y agentes económicos activos. La mejor manera de evitar que gobernantes les roben al pueblo es que el pueblo sea el dueño, que tenga la propiedad, fiscalice y controle. El nombre de esas acciones de propiedad popular podría ser Pitita, propiedad intransferible individual de título accionario, Pitita, en honor al instrumento que ahuyentó al tirano. Estas son ideas centrales. Tengo muchas más que quiero discutir en el campo económico, con productores, empresarios, gremialistas y todos los que quieran conversar sobre cómo potenciar nuestra agropecuaria, que era la envidia de Paraguay hace 20 años y que ahora nos sobrepasó. Nuestros textiles, que estaban a la par de Perú y ahora estamos rezagados, porque el MAS perdió mercados en Europa y Estados Unidos por exportar camélidos a la Cuba tropical. El mismo rezago competitivo han sufrido tantos sectores como la quinoa, como la almendra, porque el MAS, siguiendo la línea ideológica de la Alianza Bolivariana, perdía mercados y solo exportaba insultos y autoritarismo. Nosotros queremos exportar productos y defender democracias. Vimos las ideas para reconstrucción económica. Veamos ahora las de reparación democrática. Siguiendo la receta del chavismo,
el MAS pulverizó los 5 pilares de una democracia sólida. Estos son elecciones libres, justas y transparentes. Segundo, instituciones independientes. Tercero, prensa libre. Cuarto, hacer oposición sin ser criminalizado. Y quinto, alternabilidad en el poder. El primer pilar está en proceso de saneamiento, después del fraude criminal de octubre pasado. Estoy convencido que, después de casi 14 años, tendremos elecciones libres, transparentes, con padrón confiable, con tribunal electoral imparcial, y ya no veremos el uso y abuso de recursos del Estado practicado por el MAS desde las elecciones de la Asamblea Constituyente del 2006. Este ejemplo durará por décadas, siempre que los fraudulentos no vuelvan al poder. Las instituciones independientes necesitan un presidente que las respete y no las necesite para encubrir su corrupción o sus abusos autoritarios. La justicia, desde la Suprema hasta el último juzgado, el Tribunal Constitucional, los fiscales, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría, las instancias reguladoras, el Banco Central, la Defensoría del Pueblo y todos los otros órganos perecen cuando son cooptadas por el gobierno de turno, como dolorosamente constatamos estos últimos años. Escucho decir que siempre fue así. No es verdad. Yo trabajé con varios parlamentarios para nombrar más de 150 servidores en instituciones estatales. Eran los mejores que el país tenía. Desde Dermisaquio Durán en el Tribunal Constitucional, Rodríguez Belceo Villafuerte en la Suprema, Ana María Campero en la Defensoría, así como decenas de vocales imparciales en los órganos electorales nacional y departamentales. Bakovich en caminos y profesionales de su talla en la aduana o el servicio de impuesto. No solo los órganos independientes necesitan gente cualificada, también las reparticiones ministeriales y estatales del gobierno central. Un gobierno funciona con buen servicio civil, gente de carrera, que acceda por mérito y capacidad al cargo, no por servil a una autoridad política o porque lleve gente a avivar a las calles al tirano. Tristemente, siguen vigentes normas que dejé hace años, como la declaración jurada de bienes y rentas, pero ya no los miles de funcionarios de carrera que alguna vez entraron a servir al país por mérito. Sé que se puede tener instituciones independientes, con profesionales competentes, que respeten las normas de administración y adquisiciones, y no que le metan nomás como pedía el MAS. Además, tendremos un gobierno digital como Estonia, con todas las adquisiciones y administración del Estado disponible en línea para que todos puedan fiscalizar desde su celular a los servidores públicos. Está claro que cualquier gobierno democrático respetará escrupulosamente el derecho de la oposición a pensar distinto, criticar y fiscalizar, para que nunca más se criminalice, se encarcele o se exilie al que piensa diferente. Y nunca más se amordazará a la prensa libre, porque como decía Dilma Rousseff, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. Yo también. Debemos limpiar las instituciones porque no podemos desarrollar este gran corazón verde digital si se maneja la aduana en complicidad con el contrabando, el servicio de impuestos para que amigos del gobierno evadan sus tributos, el servicio de caminos para cobrar kilómetros de coimas, si se manipula la justicia para beneficiar a unos 4 o 5 poderosos, o se asalta YPFB para enriquecer a los que se llenan los bolsillos y nos vacían la esperanza. Debemos ser duros contra la corrupción y contra la criminalidad. Necesitamos barrios y calles seguras, con sistemas de monitoreo que almacenen información como un gran efecto disuasivo. Esto funciona muy bien en muchas ciudades del mundo. La policía debe ser reformada, con unidades especializadas bien remuneradas y tropa desconcentrada a cuidar a los ciudadanos en las calles, eliminando esos ampulosos despliegues de seguridad
alrededor de los exgobernantes masistas que vivían aterrados de su pueblo. Para disminuir los índices de criminalidad, necesitamos acumulación de penas y cárceles de verdad, para que los delincuentes atroces no respiren más el aire fresco de la libertad. También debemos endurecer y ampliar las penas cuando la violencia sea contra la mujer. Como padre de 3 hijas, sufro cuando veo esos casos deleznables de abusos con saña contra nuestras mujeres y los intolerables feminicidios que horrorizan a nuestra sociedad. Por esto, y porque casi 3.000 niños desaparecen en nuestro país cada año, 13 veces más que hace una década, se debe crear una Defensoría de la Mujer y el Niño, dedicada exclusivamente a estos 2 dolorosos fenómenos que desgarran el corazón. Finalmente, sobre el pernicioso narcotráfico. Nuestro problema hace décadas es la producción de cocaína en el Chapare, como muestran los informes anuales de Naciones Unidas que el mismo gobierno del MAS ha publicado y respaldado. Estos señalan que más del 90% de la producción del trópico cochabambino se destina al narcotráfico, porque no pasa por el mercado legal de Sacaba. El problema es que Evo Morales repudiaba el neoliberalismo verbalmente, pero lo defiende y practica en el Chapare hace 35 años. Allá defiende la producción sin regulación, sin impuestos, sin controles, sin Estado y con acuerdo de libre comercio planetario para la cocaína. La solución pacífica es aplicar lo que Morales pregona para otros. Hay que nacionalizar la comercialización de coca. Cualquier producto que tiene un alto porcentaje que se desvía a fines ilícitos y dañinos necesita ser controlado por el Estado para garantizar que toda la coca se destine a fines lícitos, milenarios y tradicionales, como se hace en Yungas, y evitar que cantidades significativas del Chapare se destinen al narcotráfico y a la criminalidad, dañando nuestra juventud y destruyendo nuestra imagen como país. Estoy seguro que los dirigentes del MAS, que apoyan las nacionalizaciones sin reservas y que aseguran que la coca que producen en Chapare no se va al narcotráfico, respaldarán con entusiasmo nuestra propuesta de nacionalizar el acopio, la distribución y la venta de coca. Así podremos luchar contra el narcotráfico en paz y armonía. Nuestra Constitución requiere varios ajustes. Con un equipo de abogados especializados presentaremos, discutiremos, socializaremos una propuesta de reformas concretas y claras el 21 de febrero, esa fecha simbólica donde le dijimos no a Morales, que quería cambiar las reglas para beneficiarse personalmente. La regla de oro debe ser la que teníamos antes. Los cambios nunca deben beneficiar a gobernantes, parlamentarios o magistrados involucrados en la discusión y aprobación de estos cambios. Este 2020, después de 14 años de un gobierno que nos ha sometido al estado de capricho, es hora de poner al país bajo el Estado de Derecho. Veamos la tercera parte, bienestar social. El 2005 propusimos el pago de bonos a la población más pobre y necesitada, para mantener el respaldo a la gente de tercera edad, para atender a madres en embarazo y a niños para que vayan al colegio y no abandonen su educación para ir a lustrar zapatos en busca de un poco de dinero. No me los inventé, ni buscaba derechos de autor, porque son una efectiva herramienta de disminución de la pobreza que ya se había usado con gran impacto en México y Brasil. Varios dirigentes del MAS entonces me atacaron duramente, me tildaron de asistencialista y prebendalista. Después llegaron al gobierno, los aceptaron y pagaron. Bien, han beneficiado a bolivianos necesitados, han reducido los índices de pobreza y se deben preservar y fortalecer. El 2014 planteamos que se use los recursos de la bonanza gasífera para financiar un seguro universal de salud. Esa propuesta, el MAS no plagió durante años. Prefirieron construir palacios y apabullar con publicidad.
A la hora nona la anunciaron para la última campaña, sin financiamiento ni planificación, en búsqueda de votos para su partido y no salud para los enfermos. En el 2020 es una vergüenza que la salud sea un privilegio para algunos y no un derecho para todos. En los próximos 5 años debemos implementar un seguro universal de salud sostenible junto a los valientes médicos y enfermeras que marcharon y lucharon para curar nuestra democracia, dando ejemplo a nuestros jóvenes en toda Bolivia. Para este seguro universal de salud, es necesario aumentar 17.000 a 20.000 camas el próximo quinquenio, transformar todos los puestos de salud en centros de salud, garantizar hospitales de segundo nivel en municipios con más de 30.000 habitantes y de tercer nivel en las capitales y ciudades con más de 100.000 habitantes. Además de esta infraestructura territorial, debemos tener institutos especializados de cuarto nivel para enfermedades oncológicas, metabólicas, cardiovasculares, neurológicas y degenerativas, y fortalecer y modernizar los institutos oftalmológicos y gastrointestinales. Tan importante como tener salud para todos es garantizar educación de calidad para el mundo digital interconectado, para todos nuestros niños y jóvenes, hasta asegurar que cada uno tenga un buen título universitario o formación técnica, que lo proyecte en el mercado laboral y la vida profesional. Algún día, el gas, el litio, el hierro se van a agotar. Lo que nunca se agota y dura hasta el final es la educación que ponemos en la cabeza de nuestra juventud, que tiene la ventaja hoy de estar interconectada y con acceso a toda la información disponible en el mundo. Mis padres me enseñaron hace mucho tiempo que solo me dejarían de herencia un buen título profesional. Así fue. Y por cierta habilidad en matemáticas tuve la suerte de obtener un cargo de asistente de cátedra de cálculo cuando tenía 19 años. Eso me permitió pagar más de la mitad del costo universitario en la Facultad de Ingeniería. Eso mismo estoy haciendo yo hoy por mis hijos. Eso quiero hacer para todos nuestros hijos bolivianos con la vocación académica y la dedicación para lograrlo. El expresidente que se fue, duele decirlo, creía que estudiar es pecado, que aprender es una pérdida de tiempo y que educarse es innecesario. La educación no solo mejora las oportunidades laborales para nuestros jóvenes, también disminuye la criminalidad y fortalece las familias. En cuarto lugar, lineamientos de propuesta, veamos proyección internacional. Este siglo XXI es digital, de integración y apertura comercial, de aplicar y respetar la Carta Democrática de la OEA que suscribimos el 2001. El MAS prefirió, durante 14 años, llevarnos al mundo analógico, cerrarnos al mundo por instrucciones de sus jefes de la ALBA, Alianza Bolivariana Autoritaria, violar la Carta Democrática en Bolivia y aplaudir que lo hagan en Nicaragua y Venezuela. Debemos recuperar el tiempo perdido. Colombia, Chile, Perú, México y otros países de la región tienen decenas de tratados comerciales con Asia, Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Debemos ponernos al día rápido y sin pausa. Esos acuerdos son indispensables para proyectar la Bolivia, corazón verde digital de Sudamérica y centro de la integración energética y de logística del Cono Sur. Cuando preguntan si prefieres alinearte con Cuba o Estados Unidos, respondo con Bolivia. Y los intereses de nuestro país están alineados con todos los países democráticos del hemisferio, pero fundamentalmente con Brasil y el Cono Sur, y con China, el principal socio económico de Sudamérica. En lo político, nuestro país debe contribuir activamente a la recuperación de la democracia plena donde ésta ha sido conculcada en Venezuela y Nicaragua, hasta que ellos también tengan la libertad que hoy disfrutamos. También debemos defendernos del furibundo contraataque del MAS, sus aliados caribeños y sus padrinos en los gobiernos de México, España y Argentina. Para eso debemos dar señales claras,
No podemos tener relaciones diplomáticas con Cuba, porque sus embajadas son centros de conspiración contra las democracias o virreinatos como en Caracas para sostener dictaduras caribeñas. Si Venezuela no tuviera a miles de cubanos torturando y reprimiendo, ya sería libre y democrática. Si los dejamos acá, será una oficina para desestabilizar nuestra recuperación democrática. Por el bien de esa nuestra democracia, los castristas se van de Bolivia. El mensaje de nuestro pueblo en las calles durante las protestas populares después del fraude fue un contundente mensaje. Maduro y Castro serán dueños del MAS, pero de Bolivia jamás. Este no es un problema de izquierdas o derechas, como repiten y repiten los masistas, que han demostrado ser ambidiestros para abusar y robar los recursos del Estado y mancos para darnos salud, educación o desarrollo sostenible. Bolivia necesita un gobierno con el corazón a la izquierda para ayudar a los pobres, la cabeza al centro para fijar nuestro propio destino y gobernar por el camino del derecho y respeto a las leyes. Finalmente, algunas ideas de cómo encaramos estas tareas. Más allá de estos lineamientos iniciales que espero mejorar, ampliar y ajustar en discusiones en los 9 departamentos y con todos los sectores de nuestra sociedad, es importante agregar a las propuestas unidad, capacidad y firmeza. Sin estos elementos, las buenas propuestas no se transforman en realidades que beneficien al pueblo boliviano. La unidad debe partir de rechazar la división que ha fomentado el MAS durante casi 14 años. Que no nos digan que hay bolivianos de primera o de segunda, o que somos tan diferentes. Hablamos idiomas distintos, pero la misma sangre corre por nuestras venas. Llevamos vestimenta distinta, pero tenemos el mismo corazón. Vivimos en alturas distintas, pero todos queremos llevar a la patria al sitial más alto. Después del 20 de octubre, todos nos movilizamos unidos y con persistencia. Cambiamos apatía por participación, la indiferencia por movilización, la preocupación por compromiso. Mantengamos ese espíritu, porque así fue que le demostramos al mundo entero que el coraje derrota la opresión, la libertad prevalece sobre la tiranía, la soberanía sobre la injerencia externa y la unidad sobre la división. Los años que vienen serán críticos, la tarea es inmensa. Nuestro país estará bajo el asedio del proyecto hemisférico más poderoso de la historia con su satélite masista. No es mi estilo ser civilino, ambiguo o timorato. No me acomodo al gobierno de turno, ni al viento que sopla. Nunca hice lo popular o conveniente. Siempre hice lo correcto. Eso me ha ganado muchos detractores y enemigos, pero duermo en paz con mi conciencia. Quizá por eso soy el único boliviano enjuiciado por capitalizadores y por cocaleros. En el caso de Evo, porque Yacimientos en mi gestión trajo la inversión exploratoria para Quío Incahuasi, que permitió descubrir el único campo nuevo y significativo de gas en 14 años de incompetencia. Y él, Evo, tan cínico, me quiso encarcelar por algo que él celebró reiteradamente. Estoy aquí sin empresas o intereses que proteger, ni padrinos que defender. Estoy aquí para reparar nuestra democracia, para reconstruir nuestra economía, para asegurar bienestar social y posicionar a nuestro país como el corazón verde digital de la región, con libertad, sin corrupción ni narcotráfico. Me llamo Jorge Fernando, apellido Quiroga Ramírez, y me dicen Tuto, que ya es parte legal de mi nombre. Soy de Cochabamba, donde vivieron y descansan mis 4 abuelos. Vivo hace 30 años en La Paz, donde nacieron mis 4 hijos. Crecí en Santa Cruz, allá saqué mi carnet para orgulloso defender sus colores, los de Santa Cruz, en contiendas deportivas. Pero cuando me preguntan de dónde eres, tengo una sola respuesta. Soy de Bolivia, siempre de Bolivia y solo de Bolivia. Le debo mucho a nuestra Bolivia, porque me dio muchas oportunidades y siempre será el mejor país del mundo, a pesar del gobernante que se fue. Empecé a trabajar muy joven
y de los casi 40 años de actividad profesional, mi mayor satisfacción fue servir a mi patria por 8 años, con el orgullo de haber llegado a cargos que me honran. Por esas oportunidades que mi país me dio, me ofrecieron cargos cómodos en burocracias internacionales o en empresas grandes multilatinas. Siempre los rechacé porque aquí estoy, conocí bien a Chávez y comprendía lo peligroso que era su proyecto regional con su satélite masista. Esa experiencia que uno adquiere conlleva responsabilidad, la de orientar y guiar a mi país en el camino de la preservación democrática, para evitar que nos convirtamos en un satélite chavista o madurista, y estuvimos a punto. Además, también ayudo a los amigos que luchan por la democracia en esos países para ayudar a nuestra causa. Tengo el honor de haber sido declarado persona no grata por el régimen de Maduro 2 veces y deportado de Cuba por intentar visitar a la hija del admirable mártir Osvaldo Payá. Soy terco, no me doblego, no me rindo, no retrocedo. Eso trae consecuencias. Mi madre Sonia enterró a un hijo joven, Mauricio, que era alto como el Illimani, lindo como el sol, bueno como el agua, terco como un toro. Por eso mi madre tenía miedo que el MAS encierre a este otro hijo. Pero el temor que tengo a que entierren a Bolivia o encierren a nuestra democracia era mucho más grande. Y el futuro de la patria vale más que cualquiera de nosotros. El MAS hace una década mandó turbas a quemar mi oficina. Después mi casa. Tuve que evacuar a mis hijos pequeños, quienes con rostros asustados no comprendían por qué su papá permanecía adentro solo, sin una pistola de agua, ni nada, arriesgando todo para cuidar la casa. Eso quebró mi hogar. Todos queremos vivir en familia y en Bolivia. Hace una década tuve que tomar la decisión más dolorosa y mi hijo Cristian, entonces de 10 añitos, creció lejos y lo vi esporádicamente. Hoy tiene 20 años, estudia historia. Por eso comprende y respalda que antes que crecer con padre, pero sin patria ni honor, era mejor que crezca sin padre, pero con patria y apellido limpio. Su excepcional madre suplió con creces mis ausencias. No soy de llorar, pero la procesión va por dentro. Esto es historia, finalmente, y yo escogí este camino. Nadie me obligó. Lo hice por voluntad propia y no es mérito alguno. El voto a futuro no debe ser un agradecimiento a quienes luchamos semanas, meses, años o década y media contra la tiranía masista. Si así fuera, deberíamos votar por las hijas de Chonta Pinto y José María Bakovich, 2 luchadores que denunciaron una y otra vez el narcotráfico y la corrupción del anterior gobierno masista y pagaron con su libertad y sus vidas. Como muchos otros, serán reconocidos como héroes de la democracia, por la que lucharon y no están aquí para disfrutarla. Pero ese no es el sentido del respaldo electoral, no. Se debe apoyar al proyecto que nos dé el mejor camino para los próximos 5 años, que proyecte a Bolivia hacia el futuro que soñamos y que asegure que el arranque de nuestro tercer siglo republicano, nuestra patria, no vuelva a caer en garras de la tiranía destructiva y autoritaria. Este 2020 es muy especial. Después de muchos años, cada pulmón respira democracia. Cada corazón palpita libertad. No perdamos eso. No sigamos más con puños cerrados llenos de odio. Queremos una Bolivia de pie, con amor y unidad. Un país creyente, limpio y transparente. Y no importa cuántas veces alcen el puño, aquí o afuera, responderemos como reza la 4ª estrofa del himno nacional. Los hijos del grande Bolívar vamos a 1000 y 1000 veces jurar, morir antes que ver humillado de la patria el augusto pendón. Al empezar, les decía que liberarse de una tiranía parecía imposible, pero tan imposible es evitar que después de unos años vuelvan aquellos que han tenido tanto poder y tanto dinero durante tanto tiempo. Bueno, el icónico Nelson Mandela decía, cita, todo parece imposible hasta que se hace. Este 2019, juntos, hicimos lo imposible una vez. Estos próximos 5 años
hagámoslo otra vez. Que Dios bendiga a Bolivia, ahora y siempre.